Hoy estamos comenzando una serie nueva. Esta serie se llama Dominando tus emociones. Dominando tus emociones, y vamos a estar hablando de 3 emociones. Vamos a hablar de la ira en esta noche, pero también vamos a estar hablando de la envidia y el temor, ¿no? Hablando hoy acerca de la ira, lo que es el enojo, y queremos estudiar este tema un poquito más. Yo pienso, la semana pasada se les compartió a ustedes aquí, me imagino, y allá en Atlanta yo también, ¿no? De que vimos que todo lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis, ¿no? Cómo el pecado entra en el mundo en Génesis 3, y vimos que Dios es un Dios de amor, que con todo y eso amó a Adán y a Eva. Dice que les hizo la ropa de cuero que se iban a poner, ¿no? Y se las dio. Tenemos un Dios que siempre da. Y a lo último vemos que nos dice y nos promete que va a venir un Mesías. Un Mesías que dice que Él va a aplastar la cabeza de Satanás, que Él va a ser el Salvador del mundo. Todo eso lo vemos en Génesis capítulo 3. Y hoy entramos en el capítulo 4, Génesis capítulo 4, y quisiera que pudieras abrir tu Biblia y que miráramos qué es lo que está pasando aquí, y de aquí vamos a sacar el texto de lo que se trata la charla de hoy, ¿no? El enojo, la ira. Y vamos a orar primero y vamos a pedirle al Señor que nos dirija aquí en esta noche. Padre, te damos gracias por tu amor por cada uno de nosotros. Gracias porque amaste a Adán y a Eva y a toda persona, y muestras esto en que entregas a tu Hijo Jesucristo para que podamos ser salvos y tener una relación contigo y ser bendecidos y vivir llenos de ti, Señor. Una fe abundante, una vida abundante en nosotros. Gracias porque lo hiciste tú todo. Te pido que ahora tú abras nuestro entendimiento para poder entender las Escrituras. Te pido que hables por mí, Señor. Te pido que toda persona aquí pueda aprender o un versículo o una frase o una palabra para llevarse con él o ella acerca de lo que este tema trata, Señor. Te pido que sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que el hombre y la mujer se casan y vamos a leer aquí todos juntos y ver lo que pasa. Dice así en el versículo 1, capítulo 4 del libro de Génesis. Adán y Eva tenían 2 hijos, Caín y Abel. Y después de muchos hijos e hijas, ¿no?, que ellos tuvieron, y eso lo vemos por todas las Escrituras, podemos ver y aprender de esto, ¿no? Miremos aquí el versículo 1, por favor, vamos a leerlo juntos. Dice, el hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Me gusta este versículo porque es primera vez que podemos ver a Eva como mirando hacia Dios, ya que antes lo había desobedecido y había entrado el pecado, ¿no? Ahora está considerando al Señor, y con la ayuda del Señor ella va a poder tener a su hijo varón. Versículo 2, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear las ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabeza bajo. Interesante que aquí este hombre vemos por primera vez que estaba enfurecido, estaba enojado, había ira. Entonces el Señor le hizo una pregunta y le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Qué pregunta más buena esta? ¿Habrá alguien aquí hoy que podrá estar enojado o que se enoja fácilmente? Caín estaba enojado y Dios lo vio y le preguntó, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas con la cabeza abajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Aquí hay palabras de promesa. Dios dice, tú puedes dominar este pecado. Versículo 8, Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató.
Wow, aquí tenemos el primer crimen. Esta es la segunda generación. Adán y Eva, primera, sus hijos, y vemos ya un pecado bien, bien grande. Mata a su hermano. Versículo 9, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso yo soy el que debe cuidar de mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Reclama justicia. Aquí vemos algo trágico que pasó. Un hombre enojado con su hermano por ciertas cosas que habían pasado y terminó tomando su vida. Nada ha cambiado de hace 6,000 años aproximadamente. No sé cuántos de ustedes vieron las noticias, pero anoche un jugador de fútbol americano llamado Will Smith, conocido en todo Estados Unidos, fue asesinado por otro hombre en un semáforo en New Orleans. Estaba parado en una luz roja, vino un carro, le dio por atrás, se bajaron del carro, empezaron a conversar y le dieron 3 tiros a Will Smith, futbolista de los New Orleans Saints, que llevó a su equipo al Super Bowl. Murió anoche. Nada ha cambiado. Un hombre enojado. La policía dice que fue road rage. Eso que discuten en la carretera o en las calles. Y sacaron una pistola y mataron a este hombre. La ira, lo que puede hacer. La Biblia aquí en este versículo número 5, versículo 5 dice que Caín estaba muy enfurecido, que estaba con la cabeza abajo. Otras traducciones dicen que estaba triste, que estaba deprimido, resentido, desilusionado, infeliz, rechazado. Y Dios miró su cara antes que cometiera el crimen y le dijo, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué? Why? Qué fácil es enojarse. Qué fácil es que la ira nos tome y que hagamos una locura. Caín hizo esto y se veía en su rostro, se veía en su cara. ¿Sabes? Que quizás tú estás acá y tú eres una persona con ira y tú dices, bueno, eso es por dentro, nadie lo puede ver. Pero Dios dice que se puede ver. Dios ve el corazón y tú y yo vemos lo de afuera. Pero Dios nos dice en Proverbios 15, versículo 13, dice así, corazón alegre, cara feliz. Corazón enfermo, semblante triste, cara triste. Las personas pueden ver esto. Tú y yo podemos con el tiempo notar si hay una persona que está llena de ira, que está llena de enojo. Y Dios desea que lo rechacemos, este tipo de ira. La ira dominó a Caín. No debe de ser así. La ira es una emoción. La ira puede ser buena o puede ser mala. Le llamamos nosotros ira justa o ira injusta. No toda la ira es mala. Y eso es lo primero que te quiero decir. Es como el colesterol. No todo el colesterol es malo. Cuando a un hombre le dicen, tienes el colesterol por arriba de 200, el colesterol son 2 números que dan igual a un número. La idea es que no sea más de 200, pero hay lo que se llama colesterol bueno y colesterol malo. Hay ira buena y hay ira mala. Nosotros queremos sacar la ira mala de nuestras vidas. Mira cómo dice Efesios 4, versículos 26 y 27. Enójense, pero no pequen. Si tienes una Reina Valera, dice, airaos, pero no pequéis. O sea, si aquí nos está diciendo el texto, hey, te puedes enojar, lo que no puedes cruzar es esa línea de llegar a pecar, a tener resultados como el de anoche. Hay una ira que es buena. Dice el versículo, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni den oportunidad al diablo. ¿Sabías tú que Dios tuvo ira? ¿Sabías que Jesucristo tuvo ira? Sin embargo, la palabra dice que Dios nunca pecó, Jesús nunca pecó. Entonces, ¿cómo fue que pudo tener ira? Y yo te quiero enseñar un par de ejemplos para poder entender un poquito lo que es la ira buena
y la ira mala. La ira justa y la injusta. La ira justa, Hebreos 3:17, y dice así, hablando del Señor, dice, ¿y con quiénes se enojó Dios? Otras traducciones dice, ¿y con quién se indignó Dios? Who was he angry with? ¿Con quién? El texto dice, durante 40 años, ¿con quién estuvo enojado? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? Tú ves, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y van hacia la tierra prometida, no le hicieron caso a Dios. Y dice la palabra, ¿con quién estuvo Dios bravo, no, enojado? Por 40 años. Con su propio pueblo, porque no obedecieron, no hicieron lo que Él le estaba pidiendo que hicieran. O Jesús, no sé si reconocen que una vez Jesús estaba con sus 12 discípulos y venían unos niños a donde estaba Jesús y los apóstoles pensaron, estos niños van a ser una distracción para el Señor. A veces los niños vienen y gritan y no hacen diferentes cosas y nosotros pensamos, wow, va a ser esto una distracción, nos van a echar a perder lo que estamos haciendo. Y en este caso, en Marcos 10:14 pasó esto y dice que cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Oigan para esto, se indignó, se enojó, como que hubo esta ira en él y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos, como los niños. Y en este pasaje el Señor se indignó con los discípulos porque no querían que los niños vinieran a donde Jesús estaba y Jesús quería que los niños vinieran a Él. Tú ves, esto es una ira justa. Y hay muchos más ejemplos, hay una docena de ejemplos más. Uno más es cuando Jesús llega al templo, la casa de Dios, donde se ora. Y llega ahí y ve a la gente haciendo ¿qué cosa? Cambiando dinero, vendiendo palomas, haciendo negocio. Y los sacó a todos diciéndole, la casa de mi Padre es una casa de oración. Y dice la Escritura que lo hizo porque sintió esta ira, estaba indignamente en contra de esto que estaban haciendo. O sea, sé que hay lo que se llama ira justa. Y nuestro Dios, nuestro Señor, enseñó esto. Ejemplos en los últimos años de hombres y mujeres que han podido enseñar esta ira justa. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Amazing Grace. La película esa que trata de los esclavos africanos que los sacan y los venden y los llevan a Inglaterra, Gran Bretaña, y los llevan a Sudamérica, empezando por Uruguay, entrando por todo Sudamérica, Brasil, y luego los traen también al Caribe y a Estados Unidos para venderlos. ¿Quiénes fueron los que se indignaron para tratar de parar esto? Hombres y mujeres justas, con una ira justa. Y en las grandes cortes en Inglaterra pelearon esto hasta que Inglaterra empezó a dejar estas cosas. Y después empezó a pasar por otras partes de otras naciones. ¿Qué me dices tú a mí hoy en día acerca de los abortos? Abortos, nada más que hay que ver lo que está pasando con las elecciones. ¿A quién van a elegir? ¿Por quién se va a votar? Y el tema de los abortos constantemente sale. ¿Por qué? Porque hay personas que están indignadas, que hay niños de 7 meses y 8 a los cuales se le hace un aborto y algunos de ellos salen hasta vivos, personas que están con una ira justa. ¿O qué me dices de una persona que ve a una viejita cruzando una calle y ve que la atacan y le quieren robar y le entran a golpe para quitarle la cartera? ¿Qué pasa contigo cuando ves tal cosa? ¿Te indignas? Y dice, uy, no voy a permitir eso, o haces algo, o llama a la policía, o simplemente te resbala. Si es el caso, te quiero recomendar que te hagas un chequeo de sangre. Y no para chequear el colesterol, sino para chequear si estás vivo. Eso nos debe de mover. Pero también existen otras cosas, ¿no? Y quiero leerte un artículo de una señora que se llama Vicky Kraft. Y ella dijo algo buenísimo. Y
Creo que lo van a poner ahí, está en el PowerPoint, dice así, la indignación, entre paréntesis, esta es otra palabra para decir este enojo o ira. La indignación nos lleva a la acción, enciende nuestros motores. Dios nos ha dado esta emoción como herramienta para protestar el mal, para movilizarnos a tomar acción, para corregir la justicia y para darnos pasión para el servicio. Cuando estamos enojados acerca de las cosas que enojan a Dios, estamos en un camino seguro. Yo pensé, dije, qué bien dicho está eso. No, estudiando y preparándome, conocí a través de esta señora y quise copiar esto para que lo pudiéramos repetir aquí. Claro, necesitamos aprender a responder. Si respondemos con rabia, explotados, si respondemos como respondió Caín, eso es ira injusta. Eso es malo, eso es pecado. No podemos hacer eso. Moisés, hombre de Dios, falló una vez y le costó caro. Pero Moisés recibió de Dios una palabra y cuando estaba en el desierto le dijo, Dios le dice a Moisés, ve a la roca y háblale que ella te va a dar agua a ti y a todo tu pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Fue a la roca, cogió su varita y le pegó y no salió agua. Y como no salió agua, cogió la vara otra vez y le volvió a dar más duro. Y Dios dijo, wow, déjame que salga el agua. Y salió agua y el pueblo pudo beber agua, pero le costó a Moisés, porque esa era ira injusta. ¿Tú sabes lo que le costó? Que Moisés, el hombre que sacó al pueblo de Dios de Egipto, de una nación que vivía dentro de otra nación y le iban a llevar a una nación nueva, nunca pudo entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Por ira injusta. Se le fue la mano. Tú ves, la piedra era un símbolo de Cristo de acuerdo al Nuevo Testamento. Y hizo lo que no podía hacer. Controla tu ira. Dios nos dice en el versículo 7 que acabamos de leer, no obstante, tú puedes dominarlo, Caín, tú puedes dominarlo. El pecado no debe de dominarte a ti. Dios le dijo esto a Caín antes de tomar la vida de su hermano, porque Dios podía ver su corazón. En Romanos 6, el apóstol Pablo le dice a los hermanos que viven en Roma, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Yo quiero decirte, tú y yo podemos cuidarnos y podemos aprender para que la ira no tenga dominio sobre nuestras vidas. Y Pablo a los hermanos de Éfeso le dice, se pueden enojar, pero no pequen. ¿Qué línea? Y yo quiero hablar de eso, controlando la ira. ¿Podemos controlar la ira? Absolutamente que sí. Dios lo ha dicho en 3 pasajes te acabo de enseñar. No debe de controlarte a ti, tú la puedes controlar. Para hacer eso, vamos a tener que hacer varias cosas. Estoy seguro que hay muchas que podemos hacer. Yo te voy a dar un par de ideas. Tú puedes controlar el enojo. Primero, busca el dominio propio. Primero tenemos que buscar el dominio propio en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Dominio propio. El dominio propio es la habilidad para controlar tus acciones. Tú ves, son las acciones tuyas las que te llevan al pecado en el medio de una ira injusta. Como Caín, no aguantó más y mató a su hermano. Como el hombre que cogió al futbolista anoche por un choque, le dio un golpe, huyeron algunas palabras y sacó la pistola y le dio 3 tiros. Sin embargo, el dominio propio nos puede ayudar en esto. Gálatas 5, versículo 22 y 23 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
Tú ves cómo viene el dominio propio. Queremos tener dominio propio para controlar nuestras acciones, pero ¿cómo yo tengo dominio propio? Tú ves, el dominio propio es resultado de algo, es fruto de algo que se llama el Espíritu Santo. Cuando tú estás llena del Espíritu de Dios, el resultado en tu vida es dominio propio. El resultado de tus acciones van a ser buenas. Jesús lo puso así. En Juan 6:63 dijo, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que le he hablado son espíritu y son vida. Tú ves, las palabras que yo les he hablado a ustedes, esas son espíritu. Tú y yo necesitamos conocer las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús son espíritu. Y cuando tú empiezas a conocer las palabras de Jesús, tú quieres empezar a meditar en ellas. Y cuando tú empiezas a meditar en las palabras de Jesús, tú quieres tomar acciones, tú quieres obedecerlas. Y cuando tú empiezas a obedecer, tú empiezas a caminar en el Espíritu. Tú empiezas a ser un hombre, una mujer llena del Espíritu de Dios. Y el resultado es dominio propio. Amén. Y eso es cómo queremos vivir. Por eso al principio de este año te dimos y te animamos con el papel ese para que todos pudiéramos estar leyendo el Nuevo Testamento. Espero que lo puedas hacer. Que este año sea un año que La Roca, todas nuestras congregaciones, estemos estudiando el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí están las palabras de Jesús. Las letras en rojo y en negro son de Jesús. Y si nosotros las memorizamos y las guardamos como promesas de Él, vamos a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que eso trae a nuestras vidas dominio propio. Algo más que puedes hacer es orar. Tú le puedes pedir al Señor que Él te llene de su Espíritu, que Él te dé a ti dominio propio. En Marcos 11:24 dice, por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crea que lo recibirán y se los concederá. Todo lo que pidan en oración, incluyendo la llenura de Él, incluyendo poder tener dominio propio en tu vida, a través de la oración. Hace unas semanas atrás fui a Honduras a una conferencia. Y en esta conferencia me invitaron a hablarle a unos jóvenes solteros, 85% de todos ellos, un grupo pequeño, eran jóvenes, todos locos por casarse y buscando una novia, un novio para poderse unir y hacer la vida juntos. Y me pidieron que les hablara y yo dije, bueno, yo tengo un estudio que me gusta hablar mucho de él, que se llama las 5C para el matrimonio. Y me dijeron, métele mano. Y hablé de eso y fue una bendición. Pero a lo último, la quinta C es consejo. Pedir consejo a Dios, a tus padres y a tus pastores. Y cuando terminé mi charla, viene este joven y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Ok. ¿Qué hago? Yo he hecho eso que usted dice, todo lo que usted ha dicho, yo he ido y he pedido consejo, pero me han dicho que no me case. Y yo le dije, ¿a quién le pediste consejo? Me dice, a los pastores. Los pastores me han dicho que no me case, que espere. Entonces yo le digo, ¿y tú quieres saber lo que yo te voy a decir? ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Bueno, si tus pastores dicen que espera, yo te digo, espera. Estoy seguro que hay una buena razón por la cual esperar. Pero el hombre no me decía. Entonces le digo, ¿y cuál es la razón por la cual ellos dicen que tú debes de esperar? Es que yo me exploto. Dicen que yo soy iracundo. Dicen que, y yo le digo, ¿y tú crees que es verdad? Me dice, bueno, con la familia de la chica, sí, hay problemas de eso ya. Y yo le dije, wow, yo creo que los pastores tienen razón, debes de esperar y superar esta área en tu vida. Y entonces le pregunto, ¿cómo están tus tiempos con el Señor? Y me dice, ¿qué tú quieres decir con eso? Ya esa pregunta le dije, no, eso quiere decir,
¿Cómo estás tú con Dios si tú estás escuchando de Él, si estás leyendo la palabra? Y me dice, no me contestaba y le digo, ¿cuántas veces la lees a la semana? Y entonces me contesta así, me dice, en una buena semana, 2 veces. Ah, 2 veces. Entonces significa que en una mala semana, 0. Más o menos. Y yo le digo, ¿qué tú crees si yo te digo a ti que en una buena semana, nada más que te voy a dar comida 2 veces? Oh, no le gustó eso. Ah, ¿no te gusta comer todos los días a ti? No, y ahí empezamos a hablar y a hablar de la necesidad de conocer la palabra de Jesús, porque la palabra de Jesús es espíritu y el espíritu te llena y tú puedes ser un hombre que puedes tener dominio propio sobre la ira. Y ahí se quedó y hemos estado hablando y le he estado mandando versículos, pero necesitamos aprender a conocer las palabras de Jesús. Porque las palabras de Jesús es lo que nos va a dar vida a nosotros, es lo que nos va a llenar. Y el fruto de eso va a ser ese control que tú y yo necesitamos. Lo otro es pensar 2 veces antes de hablar. Piensa antes de hablar. Dicen por ahí, think twice. Esto te va a ayudar a ti a controlar la ira. Había un hombre en el Viejo Testamento llamado Nehemías. Nehemías era un hombre de Dios. Nehemías llega a Jerusalén. Él había vivido en Jerusalén, se lo llevaron de Jerusalén a otra nación y al fin del cabo, a través de un buen ejemplo en su vida, él regresa a Jerusalén a trabajar en los muros y a levantar los muros de Israel, de la ciudad de Jerusalén. Y cuando estaba ahí, vamos a ver cómo Nehemías se enojó. Nehemías, cuando conoce de verdad lo que está pasando, dice que vino una ira a él tremenda, pero hizo algo muy sabio que yo creo que todos nosotros podemos hacer. Mira cómo dice Nehemías capítulo 5 versículos 6 y 7. Cuando oí sus quejas me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios. Me enojé muchísimo. En otra traducción dice, me llené de indignación. En inglés dice, I was very angry. ¿Por qué? Porque había una injusticia. Los mismos judíos estaban cobrándole interés alto a hermanos judíos. Y lo estaban llevando hasta de esclavos. Y él se indignó con esto. Pero ¿tú sabes qué? Tenemos que tener cuidado porque hemos dicho que hay ira justa y ira ¿qué? Injusta. ¿Tú sabes lo que hizo Nehemías? Think twice. Piénsalo 2 veces. La palabra dice en el versículo 7, después de pensarlo bien, fui y hablé con ellos. Yo creo que algunos de nosotros necesitamos pensar las cosas bien antes. Porque podemos herir. Podemos dar golpes de espada con nuestras palabras. Como dice el proverbio. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el medio hermano del Señor en Santiago 1, 19 y 20 nos anima. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Pues la ira humana quiere decir la ira injusta, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere en ti. ¿Viste eso? Necesitamos aprender a controlar esto y a no enojarnos, a ser lentos en enojarnos. Y si tú crees que te vas a enojar, si tú crees que vas a explotar, si tú crees que vas a decir algo que no debes de decir, que luego vas a tener que decir perdón, quédate callado. Toma el ejemplo de Nehemías. Piensa las cosas 2 veces. Es mejor hacer eso. Si no, mira cómo dice este dicho. Ten cuidado con tus palabras. Una vez que son dichas, solo pueden ser perdonadas, no olvidadas. O sea, cuidado con lo que decimos. Pensemos 2 veces con lo que decimos, porque cuando las decimos, puedes recibir perdón, pero no van a ser olvidadas. Y la gente te perdona y tú debes pedir perdón y todo eso, y recibes perdón, pero no son olvidadas.
Así que estas son algunas cosas que podemos aplicar. Te quiero decir algunos consejos sabios, prácticos, cosas prácticas que nosotros podemos buscar y practicar para tener esto bajo control, ¿no? Controlar el enojo, la ira en nuestras vidas. Dice, y el punto aquí es buscar la sabiduría de Dios, buscar la sabiduría de Dios. Proverbios 29:8 dice así: los hombres escarnecedores ponen a la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Tú ves, queremos ser hombres y mujeres sabias. Que como nosotros vamos a actuar, que vamos a coger la ira y la vamos a apartar. La vamos a separar, porque la ira injusta, esta ira de la cual yo estoy hablando, de la cual llevó a Caín a hacer esto no es bueno. Esto va a destruir nuestras vidas. Y como hombres sabios queremos aprender a hacer lo que dice aquí. Mas los sabios apartan la ira mala. Sacarla de nuestras vidas, quitarla. Es como el colesterol malo. No queremos el colesterol malo, queremos apagarlo, quitarlo. Así que esto es de sabios. Y el libro de Proverbios está lleno de esto. El primer punto que te quiero dar, la primera idea que te quiero dar es darle una respuesta amable a un hombre, a una persona enojada. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que se enoja fácil? Bastante, ¿verdad? Uy, como tienen amigos. Y quizás somos nosotros mismos. Tú sabes, el primer punto en tener victoria con alguien que se enoja, alguien que se enoja contigo, alguien que es iracundo, lo primero es dar una blanda respuesta. Mira cómo dice Proverbios 15:1. Este es el versículo número 1 en este tema, en mi opinión. El número 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir la ira. La blanda respuesta. Cuando alguien que tú conoces te viene a hablar fuerte y duro, tú háblale con palabras blanditas y háblale bajito. Y tú verás que cuando tú le hablas que casi no oye, le dice, no, porque sí. ¿Tú sabes lo que hace la gente? Enseguida se le baja el furor y dice, ¿cómo fue eso? Y baja la ira. Eso es lo que Dios dice. Ustedes se ríen, ¿es verdad? Es cómico, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La blanda respuesta quita la ira. Dios le dijo a Caín, porque hace lo malo, el pecado te acecha, te busca, estás listo para comerte. Pero no obstante, tú puedes dominarlo. ¿Tú sabes cómo puedes dominarlo? Con una blanda respuesta. Una blanda respuesta. Cuando yo tenía 15 años, yo empecé a trabajar en este país. Yo llegué a este país a los 11 años como refugiado, sin saber hablar inglés, no sabía lo que estaba pasando. Mi madre no podíamos pagar la renta y yo empecé a trabajar con un hombre que vivía al lado de nosotros. Y este señor, Tony Fernández, trabajaba en Bustelo Coffee, en un café famoso que hay en Miami. Bustelo, ¿han oído de Bustelo alguna vez? Y este hombre vivía al lado de mi casa y el hombre me quería a mi cantidad. Y luego descubrí que él me quería mucho porque él había dejado un hijo en Cuba. Y yo me parecía mucho a ese hijo. La única diferencia es que el hijo era boxeador y yo no. Pero bueno, el caso es que el hombre tiene mucho cariño y me quiere ayudar. Y él ve que yo estoy tratando de buscar trabajo para ayudar a mi madre a pagar la renta. Y me llevaba a trabajar los fines de semana, el sábado y el domingo. Me daba por esos 2 días de trabajo $5. Para mí eso era tremendo dineral. Pero con ese hombre aprendí 2 cosas. Una, aprendí a tomar whisky a la edad de 15 años. Y la primera vez que me dio eso y me dijo que me lo tenía que tomar, yo dije, esto es alcohol, esto es gasolina. Me cayó. Yo dije, yo no puedo hacer esto, Tony. No puedo. Y la otra cosa que descubrí, en mi vida había yo oído esto, porque este hombre era el hombre más amable que había con mi padre y con mi madre. Era que el hombre era iracundo. Y cuando nosotros íbamos manejando por la calle 8 en Miami o en cualquier otra avenida, si un carro se le pegaba,
le gritaba, bajaba el cristal y le mentaba a la mamá, le decía, si eres hombre, baja, pon los frenos y vamos a fajarnos. Y yo ahí adentro temblando, creía que me iba a entrar a tiro a mí también. Iracundo. ¿Qué miedo trajo esto a mi vida? Dios dice, la blanda respuesta quita la ira. Tenemos que aprender a hablar en una forma que nos suba la cosa. Dice la palabra áspera, es como echarle gasolina a la situación que está ardiendo. Y eso es lo que pasa todavía hoy en día. Pasó con Caín y está pasando, es más, pasó anoche. Un gran futbolista americano lo van a enterrar en estos días por la ira de un hombre. No te juntes con personas que siempre están enojadas, con los iracundos, dice Proverbios 22:24. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. Créame, yo no sabía este versículo cuando andaba con Tony Fernández, ni sabía nada del cristianismo. Pero wow, esto está buenísimo porque ahora estamos en la iglesia de Dios, estamos predicando verdad, que es lo que hace una iglesia, predicar verdad para que los santos, los creyentes puedan aplicar estas cosas a sus vidas. Amén. Y dice aquí, no te juntes con los iracundos, no tengas amigos íntimos con gente violenta. Esto es como un catarro malo. Tú has visto a alguien que tú lo oyes toser y tú dices, wow, ese está podrido por dentro. Y entonces coge y va y le das un abrazo y le das un beso. ¿Tú haces eso? ¿O tratas de, no, me lo pegan? Déjame decirte, te quiero decir algo, la ira se pega. La ira se pega, igual que el ánimo, y tú ves una persona entusiasmada con el Señor y eso es atractivo y otros lo siguen. Igualito pasa con el hombre iracundo. Cuidado con hacerte amigo o amiga de una persona que siempre es así, enojada, violenta, le pega golpes a las paredes y hace todas estas barbaridades. Otra cosa que puedes hacer es vístete de amor. Put on love. ¿Tú sabes lo que es el verdadero amor de Dios? Dice que quita la ira. El capítulo de amor en la Biblia es 1 Corintios 13, ¿verdad? 1 Corintios 13 dice así, versículos 4 y 5, el amor. Está hablando aquí del amor. El amor es paciente, bondadoso, el amor no es envidioso, el amor no es presumido ni orgulloso, el amor no es descortés ni egoísta, el amor no se enoja fácilmente, el amor no se enoja fácilmente. Por eso la Biblia dice, Dios es amor. Y la idea aquí en La Roca, ¿por qué venimos aquí? Porque queremos conocer a Dios. Queremos acercarnos a Dios. Queremos aprender de Dios. ¿Para qué? Para no enojarnos fácilmente. Para no caer en ira injusta. Porque tiene consecuencias. Toma acción de perdonar a otros. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Aquí habla, mi esposo y yo le damos esto mucho porque Dios no quiere que tú dejes que el sol baje, que se haga de noche y que pase en 2 días y después una semana. Si hay ira, si hay enojo, habla, perdona, igual que tú has sido perdonada o perdonado. Nosotros hemos sido todos perdonados por Cristo. Y Él nos los recuerda y nos los dice, igual que yo los perdoné a ustedes, ustedes perdonen. Te va a ayudar con la ira. Dale un regalo a tu esposa o a tu esposo o a un amigo o amiga que está enojado. Vayan a Macy's y compren un buen regalo. ¿Sabes tú que la palabra de Dios dice que los regalos quitan la ira? ¿No? Te lo voy a enseñar. Y te recomiendo a Macy's que sea de los buenos. Es más, Macy's esta semana tiene especiales de 70% off. Vayan, y si tú conoces a alguien que tiene ira, enojo y se pone ahí y hace todas estas cosas que ustedes saben, vayan y cómprenle en Macy's un buen regalo, porque los regalos quitan la ira.
Miren el versículo, Proverbios 21:14. El regalo secreto apacigua el enojo. El obsequio, esta es otra palabra para regalo, gift. El regalo discreto calma. ¿La qué? La ira. Más que ira, la ira violenta. Así que si tú sabes por ahí a alguien que está medio bravo contigo, vete mañana mismo a Macy's y cómprale un regalito. No tiene que ser mucho dinero, pero que diga Macy's. Porque esos son los buenos. Y decir, wow, me quieren de verdad. Dios dice que los regalos bajan la ira. Practiquemos estas cositas. Estos son puntos bastante simples, cosas que podemos hacer. Quiero terminar con una pregunta y un versículo. Dios le hizo una pregunta muy importante a este hombre, a este hombre de esta segunda generación. Dios le preguntó, de verdad le hizo dos preguntas a Caín, pero yo no me quiero tratar una en esta noche. Le dijo, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Hay alguien aquí que está enojado? ¿Hay alguien aquí que se enoja fácil? Dios dice, ¿y por qué te enojas? Why? ¿Por qué? ¿Sabe ese versículo famoso de Efesios 4? Eso es una copia del Salmos 4:4. Y Pablo cuando habló esto es lo que tenía en su corazón. Mira cómo dice el Salmo 4:4. No pequen al dejar que el enojo los controle. El enojo no debe de controlarte. Dice, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Esta noche, hermano, hermana, cuando te vayas, yo lo que quiero es que te sientes en tu cama. En inglés habla de la cama y de sentarte en tu cama en la noche, en el medio de la noche, y por 2 minutos que tú puedas esta noche reflexionar y preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué hay ira en mi vida? Dios pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estás enojado? Tú tienes a Dios, tú tienes al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Él vive dentro de ti. Este es el gran milagro. Él te quiere ayudar con tu ira. Y si tienes a alguien, un ser querido que tiene estos problemas, que tú puedas orar por él o por ella. Que tú puedas reflexionar durante la noche en silencio, preguntándote estas cosas. Quiero dominio propio en mi vida. Quiero pensar 2 veces antes de hablar. O quizás ser más sabio en todos estos puntos prácticos que hemos hablado en esta noche. Dios dice, tú puedes dominarlo. Yo quisiera orar, y con esto termino, pero que esta noche, cuando te acuestes en tu cama, de noche, en el silencio de la noche, tú puedes hacerte estas preguntas. Padre, te damos gracias por lo que hemos visto acá. Gracias por tu palabra. Gracias que tú nos puedes dar dominio propio. El fruto de tu espíritu en nuestras vidas es dominio propio. Que podamos pensar 2 veces, Señor, ayúdanos con todas estas cosas. Queremos ser hijos que te obedecen, hijos que si tenemos un momento de enojo, que sea el justo, como el de Jesús, el de Cristo. Ira justa. Señor, ayúdanos a no fallar en estas áreas. Te pedimos eso en el nombre de Jesús.